compañías de todo el mundo están sufriendo una caída informática por un problema de la compañía pregunta, ¿cuál ha Microsoft. sido el origen del fallo? Pues una actualización de un antivirus. Y es que el mundo está en pausa tras reportarse una falla tecnológica a nivel global. ¿Te enteraste que un fallo informático provocó pérdidas millonarias a miles de empresas en todo el mundo? Con First Supply tu empresa estará 100% segura y con un sistema informático estable. Si Microsoft perdió millones, ¿qué pasaría con tu empresa? Contáctanos para mayor información y recuerda, la mantención es la clave, no te arriesgues. First Supply, expertos en infraestructura de TI. Cuando estaba en la universidad, es decir, hace muchos años atrás, no recuerdo cómo me encontré con un libro de un autor francés llamado René Barjavel, que fue un escritor, periodista y crítico francés nacido en 1911 y muerto en 1985. El libro ese se llamaba El Gran Secreto. Había sido publicado en 1973 y es un libro de ciencia ficción y fantasía que trata acerca de unos científicos que descubren el secreto de la inmortalidad. Macanudo, ¿no? Pero aquí surge el problema. ¿Qué ocurriría si con esta inmortalidad se contagian las flores y las mariposas y el resto de los insectos y jamás murieran y paulatinamente cubrieran lenta e inexorablemente el planeta? ¿Qué pasaría con las malezas y con los seres humanos? Bueno, como siempre he sido un muy asiduo al género de la ciencia ficción, de hecho, uno de mis ídolos de toda la vida es el gran Isaac Asimov, quedé fascinado con Barjavel e intenté leer todo lo que pudiera escrito por él. Como pueden imaginarse, en esa época solamente se encontraban los libros de papel. Así es que me fui a las librerías de viejo de la calle San Diego y encontré algunos títulos de este escritor. Y uno de los libros de Barjavel que me impactó fuertemente fue uno cuyo título en francés es Ravage y que se tradujo al español como Destrucción. Ya les voy a contar el porqué de tal impacto que causó en mí este libro y cuál es la razón por la cual, dado lo que sucedió con Windows la semana pasada, lo recordé de inmediato. Les advierto de antemano que este es un episodio de larga duración. No quise separarlo en dos capítulos porque quise mantener el hilo conductor del tema. Así que no se muevan, puesto que aquí comienza la enésima derivada. Bueno, Ravage fue publicada en 1943 y narra un futuro distópico, casi como muchas otras novelas y películas han ideado a lo largo de estos años, principalmente mostrando futuros post-apocalípticos causados por guerras nucleares y otros eventos de destrucción masiva. Sin embargo, la novela de Barjavel tiene muchos elementos que la hacen muy interesante bajo diferentes ópticas. En primer lugar, fue escrita y publicada en plena ocupación alemana de Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Y esto se publica en la Francia de Vichy, en pleno auge del Estado Nuevo del mariscal Pétain. Voy a hacer un paréntesis a modo de información y voy a leer desde Wikipedia, que dice: Henri-Philippe Benoni Omer Pétain, más conocido como Philippe Pétain, fue un general y jefe del Estado francés. Participó en la Primera Guerra Mundial, actuación que le valió el ser conocido como el vencedor de Verdún, llegando a jefe del Estado Mayor y adquiriendo un gran prestigio de cara a la sociedad francesa. Fue también ministro de Guerra en 1934, embajador en España en 1939,
primer ministro en 1940 y después jefe del Estado títere del régimen de Vichy, en la Francia ocupada por la Alemania nazi. Abolió las instituciones republicanas y las libertades fundamentales, disolvió sindicatos y partidos políticos e introdujo una legislación antisemita. Mantuvo una política colaboracionista con la Alemania nazi, lo que al término de la guerra le acarreó la degradación y la condena a muerte, que más tarde fue conmutada por la cadena perpetua. Cierro el paréntesis. ¿Qué relaciones pueden plantearse entonces entre el nuevo orden impuesto por el viejo militar y político para su derrotado país y el que se imagina Barjavel en esta obra literaria? ¿Es esta novela post-apocalíptica una especie de epopeya justificadora del régimen de Vichy? Parece que hay entonces algo fáctico, indiscutible. Barjavel vivió y trabajó en paz en la Francia de Vichy, publicando en periódicos fascistas filonazis. Es cierto, teóricamente se puede hacer eso y no tener ideas afines a las de Pétain o Hitler. Sería un caso muy raro, pero hipotéticamente posible. Ravage no propone una distopía realmente, sin necesidad de ingresar en la cuestión de la subjetividad involucrada en esa clasificación, porque el mundo que muestra antes del desastre puede ser criticable o desagradable en varios aspectos, pero no es insoportable ni es al fin y al cabo tan diferente del previo a la guerra mundial. En cambio, si nos situamos en la evidente postura del autor, el final es eutópico, porque la sociedad que florece después del colapso, hoy diríamos post-apocalíptico, no cabe en duda de que a él le agrada mucho, aunque pueda disgustarnos a nosotros. Aclaremos que una utopía es un concepto filosófico y literario que se refiere a una sociedad o comunidad ideal en la que prevalece la justicia, la felicidad y el bienestar de todos sus miembros. El término proviene del griego eu, que significa bueno, y topos, que significa lugar. Literalmente, entonces, buen lugar. A diferencia de la utopía, que puede implicar un lugar imaginario perfecto, la utopía enfatiza la posibilidad realista de crear un entorno positivo y próspero. Vamos entonces a la novela. La historia se desarrolla en un futuro en el que la civilización depende completamente de la electricidad y la tecnología. La trama comienza en París, Francia, en el año 2052. La ciudad es una megápolis, habitada por 25 millones de personas, edificios colosales que hacen pensar en los planes urbanísticos que se habían presentado en esa época para París. Se yerguen en un contexto de tecnología sofisticada. Las viviendas no solo cuentan con excelente suministro de electricidad y agua corriente, sino además con leche esterilizada. El consumo de carne ya no trae problemas de conciencia, porque se ha encontrado la manera de generarla sintéticamente. La carne de la mejor calidad de los más variados animales es cultivada in vitro, merced a impulsos eléctricos. Hombres y mujeres visten de la misma manera, muy al estilo de las visiones futuristas francesas de los años 60. Son ropas ajustadas al cuerpo, lisas y monótonas. Se sujetan de manera automática por medio de artilugios magnéticos. La diferencia dada por la moda está en los colores. Los hombres usan tonos vistosos, mientras los de las mujeres son más apagados. La muy simbólica diversidad sexual de vestimentas tan propia de las ideas tradicionalistas ha quedado reducida al mínimo. Las avenidas bullen de automóviles, puesto que ya casi no había peatones. Un auto se compraba a crédito, pagable en muchos años, y los salarios elevados de los obreros les permitían ofrecerse ese lujo y algunos otros. Bueno, la fábrica los mataba a los 50 años, pero al menos hasta allí habían vivido bien.
Puede haber cambiado el escenario tecnológico, la geografía urbana de París, las ropas y los medios de transporte, pero no así las actitudes ni las estructuras sociales y económicas. Esto porque Francia en el 2052 vive bajo una forma de capitalismo feroz, corporaciones poderosas en poder de personas fabulosamente ricas controlan la vida de los demás en todos sus aspectos. Un afán de gozo sin límites se ha entronizado y se conjuga con la potencia colosal de los magnates. Se desplazan a voluntad en vehículos voladores particulares que Barjavel imagina ingeniosamente más cercanos a los helicópteros que a los aviones. ¿Habrá anticipado los drones este señor? Viven en enormes departamentos elevados a cientos de metros, con vistas extraordinarias y aeropuertos privados. No hay placer que no esté a su alcance. Usan sin empacho su poder para conseguir lo que desean. Pueden, con solo hacer una llamada, arruinarle la carrera, una brillante carrera académica a otra persona, o privar a una de los suministros esenciales, o también seducir sexualmente. El gobierno está, en teoría, porque de hecho lo ejercen los magnates, en manos de una clase burocrática extraordinariamente ineficiente. Los generales que integran el Consejo de Ministros traen una clara evocación en su ineptitud y azoramiento frente al desastre del cuadro que Pétain y el Estado francés impusieron en los altos mandos del país antes y después de la entrada en la Guerra Mundial. Contagiados de la molicie omnipresente, que su sarcástico arquetipo lo da el ministro de Deporte en una parte del libro, cuando falta una reunión porque no está en condiciones de pedalear su bicicleta unos pocos kilómetros, porque los dueños de Francia son personas acostumbradas a la comodidad y al sedentarismo, no soportan el ejercicio físico, su atractivo deriva de su fortuna, lo que no es poca cosa para conquistar a quien desean. Casi no caminan siquiera. La ciudad y el placer y la riqueza los han convertido en seres esmirriados y débiles. Criaturas cuyos cuerpos y mentes acusan los efectos del abandono del camino natural de la evolución. Cualquier semejanza con la realidad actual no es mera coincidencia, sino que obedece a la capacidad impresionante de anticipación del autor francés. Realmente increíble. En este escenario, solo una catástrofe podría salvar a la humanidad del desastre. Al verse en manos de estos seres declinantes, habrá que darles ese cataclismo, pues. La trama sigue a François Deschamps, un joven ingeniero agrónomo que vive en este París futurista, donde la tecnología ha avanzado al punto de controlar casi todos los aspectos de la vida diaria. Como ya dijimos, la sociedad es altamente dependiente de la electricidad para su funcionamiento. Un día, una misteriosa catástrofe provoca la pérdida total de la electricidad en todo el planeta. Este evento desata el caos y la destrucción, ya que la población no está preparada para vivir sin las comodidades y sistemas tecnológicos a los que están acostumbrados. La ciudad de París se convierte en un escenario de anarquía y desesperación. François decide liderar a un pequeño grupo de sobrevivientes en una travesía hacia el campo, con la esperanza de reconstruir una sociedad basada en principios más sencillos y autosuficientes. A lo largo del camino, el grupo enfrenta numerosos desafíos, incluyendo la falta de recursos, los conflictos internos y la lucha por mantener la esperanza en un mundo que ha cambiado drásticamente. Bueno, la novela explora las consecuencias de una sociedad excesivamente dependiente de la tecnología y la electricidad, en la que Barjavel describe vívidamente el colapso social y económico que ocurre cuando los sistemas tecnológicos fallan. La historia destaca la capacidad humana para adaptarse y sobrevivir frente a circunstancias adversas, regresando a lo esencial. A través de la travesía de François y su grupo, la novela aboga por una vida más sencilla y en armonía con la naturaleza. Ravage es una obra que invita a reflexionar sobre nuestra relación con la tecnología y la fragilidad de la civilización moderna,
A pesar de ser escrita en la primera mitad del siglo XX, sus temas siguen siendo relevantes en la actualidad. Pero, como lo dice el nombre de este programa, la enésima derivada, tratemos de sacarle una derivada y vamos a analizar un poco más allá, puesto que la correlación entre la novela Ravage de René Barjavel, la Francia de Pétain y el concepto de superhombre o Übermensch de Friedrich Nietzsche puede ser analizada a través de varias dimensiones que exploran el colapso de la civilización, el liderazgo y la trascendencia de la condición humana en tiempos de crisis. El colapso de la civilización y la necesidad de un nuevo orden en Ravage se presenta como un colapso total de la sociedad debido a la dependencia excesiva de la tecnología. Este colapso obliga a los personajes a reconsiderar sus valores y modos de vida, buscando una nueva forma de existencia más acorde con la naturaleza y la autosuficiencia. En la otra arista vemos que en la Francia de Pétain, después de la invasión alemana, la sociedad francesa enfrentó un colapso de sus estructuras políticas y sociales. El régimen de Vichy bajo Pétain abogó por un retorno a valores tradicionales y rurales, buscando reconstruir la nación sobre bases más puras y estables. Y desde la arista de Nietzsche, Nietzsche en su obra Así habló Zaratustra, escrita entre 1883 y 1885, introduce el concepto del Übermensch, o superhombre, una figura que trasciende las limitaciones humanas y redefine los valores y objetivos de la humanidad. El superhombre representa la voluntad de poder, la creatividad y la autosuperación. La crisis en Ravage y la Francia de Pétain ambos sugieren la necesidad de individuos excepcionales que puedan liderar y reconstruir la sociedad tras el colapso. François Duchamp, el protagonista de Ravage, puede ser visto como una figura que ante la adversidad extrema se eleva para liderar a los demás hacia un nuevo modo de vida. Esto refleja la idea nietzscheana de que las grandes crisis pueden ser catalizadores para el surgimiento de individuos superiores que trascienden las normas establecidas y crean nuevos valores. En Ravage, François lidera con determinación y visión, guiando a su grupo a través del caos hacia una forma de vida más simple y sostenible. Su liderazgo puede ser interpretado como una manifestación de la voluntad de poder, en la que un individuo fuerte y decidido toma el control en tiempos de incertidumbre. Por otra parte, en la Francia de Pétain, el mariscal asumió un rol personalista y autoritario, prometiendo restaurar el orden y la moralidad en una Francia devastada. Aunque su régimen tuvo muchas connotaciones negativas, la idea de un líder fuerte que guía a la nación en tiempos de crisis tiene paralelismos con el concepto nietzscheano del superhombre. La novela también invita a una reevaluación de los valores de la modernidad, sugiriendo un retorno a una vida más sencilla y en armonía con la naturaleza, en el campo, ¿cierto? Lejos de la dependencia tecnológica. Por su parte, Nietzsche aboga por la transvaloración de todos los valores, un proceso en el cual se rechazan los valores tradicionales en favor de nuevos valores creados por individuos excepcionales. Por lo tanto, Ravage, así como las ideas de Nietzsche, sugieren que las crisis profundas requieren una reevaluación y una transformación de los valores. En la novela esto se traduce en un retorno a la naturaleza, también a la poligamia y a la autosuficiencia, mientras que Nietzsche propone la creación de nuevos valores por parte del superhombre. En resumen, Ravage de Barjavel y la situación de la Francia de Pétain pueden ser vistos a través del prisma de las ideas de Nietzsche sobre el superhombre, especialmente en términos de liderazgo fuerte, revaluación de los valores y la capacidad de trascender la crisis para crear un nuevo orden. La figura de François en Ravage y la ideología de Pétain, ambas reflejan de diferentes maneras
la búsqueda de individuos que puedan liderar y reconfigurar la sociedad en tiempos de extrema adversidad. Hey, ¿a ustedes les funciona la internet? No, a nadie. ¿Qué está pasando? Dios, ahora todos tendrán que ir a Starbucks. Todos al auto. Hay que llegar antes que ellos. Dios, el vecindario entero está afectado. ¡Sal de camino, Peterson! Escuchen, aquí no hay internet. Les digo que no funciona. ¿Tampoco funciona aquí? Chicos, de vuelta al auto. Vamos a la tienda Mac. No lo hagan. Pierden su tiempo. ¿Y cómo lo sabe? Porque hemos venido de ahí. No había nada. Ni sombra del internet. ¿Cómo puede ser que no haya internet en ningún lugar? ¿Qué está pasando? ¿Alguien tiene un BlackBerry? Revisa el reporte Troch. ¡Buena idea! Espera, no podemos ver el reporte Troch porque no hay internet. Debe haber una manera de averiguar lo que está pasando. ¡No se puede! ¿No entiendes? No hay internet para poder averiguar por qué no hay internet. ¿Cómo teníamos noticias antes de que existiera la internet? ¡La televisión! De nuevo pedimos disculpas, pero no podemos traerles noticias. Parece que no tenemos internet aquí en el Canal 4. Con gusto les pondremos al día en las noticias tan pronto nos vuelva la internet. Dios, es el estado completo. Puede que sea el país entero. ¿Aló? ¿Tienen internet? Somos del Canal 4. ¿No? ¿Tampoco tenemos internet? No existe la internet. Dios, estamos solos. Bueno, con su gran capacidad de lectura de la sociedad, del comportamiento humano y su inigualable sarcasmo y transgresión, Trey Parker y Matt Stone, los creadores de South Park, ya en el 2008, fíjense, anticipaban un colapso de nuestra sociedad cuando se agota, cuando se seca el Internet, como dicen en ese episodio muy gracioso. Bueno, la caída de Internet. Fíjense y recuerden, este pasado 19 de julio, hace una semana, nos despertamos con una noticia que revestía carácter de catástrofe. De repente, múltiples sistemas Windows del mundo entero empezaron a mostrar pantallas azules de fallo, lo que se llama la Blue Screen of Death, o sea, la pantalla azul de la muerte. En sistemas de pago, en aerolíneas, en aeropuertos, en bancos, trenes, aviones, hospitales, aseguradoras, cajeros, juzgados y así hasta cualquier empresa o institución, incluso organizaciones que trabajaran con sus sistemas Windows conectados al Cloud Azure de Microsoft o Microsoft. Una gran cantidad de los sistemas del mundo colapsaron. Colapsaron tan fuerte que prácticamente se frenó la aviación mundial. En empresas de todas partes los computadores no funcionaban. Sin embargo, esto no fue un bug, no fue un error de Microsoft y tampoco afectó a todos los computadores con Windows. Tampoco fue un hackeo y menos un ataque. Fue simplemente producto de una aplicación de software que se llama CrowdStrike. CrowdStrike es una empresa que creó un software llamado Falcon, que es una combinación de antivirus y sistema automático de detección de ataques informáticos. Por eso es tan irónico todo este cuento. CrowdStrike es básicamente el producto de mayor calidad para defensa de los puntos finales y de respuesta en el mercado. En resumen, es una empresa de seguridad informática que se integra profundamente con Windows para detectar intentos de hackeo y detenerlos. Solamente te afecta si usas Windows y si usas CrowdStrike, que son un montón de empresas en el mundo. Y descubrimos que muchas de las pantallas de los aeropuertos, de las estaciones de tren, de los bancos, funcionaban con CrowdStrike. Una persona publicaba ese día, voy a leer,
Yo trabajo para una empresa de reparación de camiones diésel y de repente las máquinas no funcionan. No se puede desarmar las alarmas del edificio. Las grúas están bloqueadas, los alineadores láser están offline. No le puedo mandar emails a mis proveedores, los teléfonos se cayeron, el aire acondicionado no funciona y para más remate la policía vino a la oficina y nos dijo que tuviéramos cuidado porque la llamada al 911 tampoco operaba. Impresionante. Pero por sobre todo esto, este evento fue un recordatorio del por qué sucedió. Esto pasó porque CrowdStrike en la mañana, en la madrugada, en horario de Europa del viernes, mandó una actualización de software a todos los sistemas Windows del mundo que funcionan con CrowdStrike integrado. Y esa actualización de software tenía un bug, un error en el sistema que impedía que los Windows se reiniciaran. ¿Pero por qué pasó esto? Porque estos sistemas muy críticos tenían configuradas las actualizaciones automáticas. Eso fue un recordatorio de que un sistema crítico jamás debería tener configuradas las actualizaciones automáticas. Es decir, fue un error humano por donde se lo mire. No es que alguien haya apretado mal una tecla o metido mal un dedo, como han dicho. Fue un error en las etapas del desarrollo de un software. Fíjense que en la ingeniería de software existen principalmente tres ambientes: desarrollo, QA y producción. Producción es ya el ambiente cuando ya el software está operando y funcionando y siendo usado por los usuarios, digamos, de la organización donde fue implementado este software o de las organizaciones. En cambio, en el ambiente de desarrollo, como su nombre lo indica, se generan nuevas aplicaciones, nuevos parches o actualizaciones a aplicaciones, a sistemas operativos o a drivers existentes. También hay etapas en este ambiente de desarrollo que no vamos a enumerar aquí, pero apuntan al nivel de pruebas que se le hace a cada pieza de código antes de ser liberado. Y el ambiente, quizás el más importante, el ambiente de QA, que significa Quality Assurance, o sea, aseguramiento de la calidad. En este ambiente el nuevo código es probado para poder certificar la calidad y que finalmente pueda ser liberado o pasado a la fase de producción. Incluso hay otro ambiente llamado sandbox, que significa la caja de arena, que viene de esa típica caja con arena, caja grande con arena, donde se deja a los niños con sus baldes y sus palitas para que jueguen, para que jueguen. Este sandbox es un ambiente en el cual se pueden lanzar nuevas ideas de código, ya sea antes o durante la fase de desarrollo. Claramente la actualización de Falcon de CrowdStrike no pasó por ninguna etapa de Quality Assurance. Como dato curioso, en el Urban Dictionary le llaman delmonting a lo sucedido. Delmonting es cuando un programador despliega una pieza de código un día viernes por la tarde y se va al fin de semana completamente inconsciente de que esa pieza de código destruyó por completo el producto. Se llama Delmonting porque la expresión fue acuñada por Sebastián Delmont, quien es un ingeniero de software bastante famoso. Lo impresionante es la forma como se solucionaba el problema. Por, por un lado, se solucionaba reiniciando 15 veces el computador. Muchas empresas lo lograron reiniciando 15 veces Windows para arreglar el problema de CrowdStrike. Otros lo solucionaron iniciando Windows en modo seguro, de ahí yendo a la carpeta Windows, System 32, Drivers, CrowdStrike, y borrando algunos archivos que comenzaban con C, guión bajo, bla, 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 digamos, y que terminaran en .sys. Algo que es absolutamente imposible de pedirle a un usuario normal, pero que requirió que muchas empresas fueran y lo hicieran. Este evento es uno de los errores más locos de la historia de la informática.
Es un recordatorio de que nuestra civilización funciona con software y ese software está pegado con cinta, o dicho en buen chileno, está pegado con wincha y la hora. Una cosa loca, realmente impresionante. También hay que recordar que va a ser muy fácil echarle la culpa al programador o programadores que cometieron el error. Y ciertamente hubo alguien en el proceso que cometió el error. Pero para el tipo y nivel de la compañía y el nivel de importancia que tiene un producto como este, más que un error humano, es un error de procesos de ingeniería de software. Los procesos de control de calidad del software debieron operar. El programador o programadores que cometieron este error van a ser las personas más valiosas del mundo, porque aprendieron una lección de $1 trillón, que es el monto aproximado en el cual se desvalorizó la compañía CrowdStrike. Y todo el mundo debería contratarlos porque nunca más en su vida van a cometer un error de este tipo en la historia de sus carreras. Y como gran lección, no debemos olvidar que la ciberseguridad no es algo que se soluciona instalando un antivirus o teniendo un equipo de hackers. Es algo que se soluciona creando cultura corporativa, educando a toda la compañía. Vamos a hablar acerca de los apagones de Internet. Que han habido, y bastantes. En este mundo moderno que está profundamente interconectado gracias a la infraestructura digital que soporta innumerables aspectos de nuestra vida diaria, la verdad es que esta dependencia también nos hace vulnerables a interrupciones en el servicio de Internet, como hemos visto, que pueden tener consecuencias significativas a nivel global. A lo largo de los años, hemos sufrido varios apagones de Internet. Este no es ni el primero ni va a ser el último. Y que han ido resaltando estas vulnerabilidades, afectan tanto a individuos como a estados y a grandes corporaciones. En cuanto a lo que es telecomunicaciones, uno de los apagones más antiguos y documentados en la historia es el llamado evento Carrington, que sucedió en el 1859. Fue una tormenta solar que provocó chispas en las líneas telegráficas y electrocutó incluso a varios operadores del telégrafo. Ese evento destacó la susceptibilidad de aquella infraestructura inicial de comunicaciones hacia fenómenos solares extremos. Aunque no había Internet en ese entonces, sirve como recordatorio, como análisis de qué forma el clima espacial puede afectar incluso a la tecnología. Ya vamos a hablar más de esto de las tormentas solares hacia el final de este programa. En tiempos más recientes hemos visto cómo los apagones de Internet pueden estar causados por decisiones incluso gubernamentales. En Egipto, por ejemplo, en enero del 2011 y Libia, en marzo del mismo año, ordenaron cortes totales de Internet durante los levantamientos de la famosa primavera árabe. Estos apagones fueron diseñados para dificultar la organización de los manifestantes y sofocar la disidencia. De esa forma conseguían aislar a estos países del resto del mundo y así provocaron un impacto económico y social diferente, aunque considerable. En Turquía, durante el intento de golpe de Estado de 2016, se hizo lo mismo. También experimentó con interrupciones significativas en las redes sociales y en plataformas de comunicación. Este tipo de apagones no solo afectan a la libertad de expresión, sino que también interrumpen las actividades comerciales cotidianas de millones de personas y eso afecta a la economía. Uno de los eventos más dramáticos en términos de alcance y duración fue el apagón de Irán en noviembre de 2019, porque fue en respuesta a las protestas contra el aumento de los precios del combustible. El gobierno iraní decretó un corte casi total de Internet durante aproximadamente una semana. Ese apagón tuvo grandes consecuencias económicas en todo el mundo, porque impedía la comunicación y afectaba el comercio.
limitando el acceso a servicios esenciales y afectó también a la exportación petrolífera. En el sudeste asiático, en Myanmar, en febrero del 2021, se sufrió un apagón de Internet después de un golpe militar. Esa interrupción fue una táctica para controlar la información y limitar la organización de la oposición, afectando severamente a la población de aquel país y a la economía en general. En Argelia, en junio del año pasado, del 2023, se ordenó el bloqueo de las redes sociales y de los sitios de noticias durante los exámenes nacionales de bachillerato para evitar las trampas. Este bloqueo tuvo consecuencias también económicas bastante significativas para las empresas del país, pero demostró cómo las decisiones gubernamentales pueden atacar directamente e impactar de manera adversa a la economía cuando tratan de hacerle un apagoncito a Internet. A nivel mundial, hemos visto varios incidentes significativos que afectaron a la infraestructura de Internet. Por ejemplo, en febrero de 2015, un error en la configuración del BGP, donde el BGP es un protocolo de enrutamiento mayor que está por sobre los enrutamientos más locales de la información. Es algo que comunica algo que se llama sistemas autónomos con sistemas autónomos. Es muy complejo el BGP y es muy global. Una falla en la configuración del BGP provocó interrupciones en el tráfico de Internet en varias partes del mundo. En octubre de 2016, un ataque de negación de servicio, o lo que se llama DDoS, ya, que fue masivo a los servidores de una empresa llamada DNS, causó interrupciones masivas en servicios populares como Twitter, Netflix y Reddit, principalmente en Estados Unidos y Europa. Ese ataque mostró también la fragilidad de la infraestructura de Internet ante amenazas cibernéticas que se puedan coordinar. En marzo de 2019, un fallo en un cambio de configuración del servidor de Facebook provocó interrupciones globales de Facebook, Instagram y WhatsApp. Esto se subrayó como un error técnico, pero podría haber tenido otro tipo de repercusiones u otro tipo de orígenes. En junio de 2019, un error de configuración de la red de Cloudflare causó interrupciones en millones de sitios web en todo el mundo y destacó la importancia de la configuración correcta y robusta de una infraestructura digital que no estaba pensada para todo lo que soporta ahora. En diciembre de 2020, un problema de gestión en la cuota de almacenamiento interno de Google también causó interrupciones en servicios como Gmail, Google Drive y YouTube, y afectó no a millones, sino que a centenares de millones de usuarios en todo el planeta. Yo me recuerdo de ese evento. En junio del 2021, un error de configuración de un cliente de Fastly provocó interrupciones en sitios web y servicios a nivel mundial, que incluían a Amazon, a Reddit y el New York Times. Esta lista que he mencionado nos indica algo, que los apagones de Internet pueden producirse de modo inesperado o también voluntariamente. Y ahora veremos un ejemplo bastante dramático con el cual recapitularemos sobre lo que pasa cuando se corta Internet. A principios de mayo del año 2023, del año pasado, en el estado nororiental indio de Manipur, el ritmo fundamental de la vida se vio interrumpido por el estallido de una violencia intercomunitaria, seguido rápidamente de un apagón de Internet impuesto por el gobierno. Durante 7 largos meses, los residentes de Manipur perdieron la capacidad de realizar actividades regulares y cotidianas como empleo en línea, atención médica online y educación a distancia. También tuvieron que lidiar con brutales enfrentamientos étnicos, sin conexión con el mundo exterior y sin manera de defender lo que creían. La ausencia de Internet fue palpable. Esto porque Internet proporciona un espacio donde todos pueden ser iguales.
En la India, incluso los comerciantes locales que no saben leer ni escribir, resulta que son capaces de usar Internet para hacer y recibir pagos. Cuando se les quita eso, se desconecta a las personas de los servicios básicos, se amenaza sus medios de vida, se profundiza la brecha digital e inevitablemente se agrava cualquier conflicto. El efecto es que se genera un control y una dependencia total de la población. Más tarde el gobierno declaró que este apagón de Internet ayudaría a restaurar la paz. Más rápidamente, dijeron, y que así frenarían la desinformación. Pero el apagón hizo todo lo contrario. Cortó el acceso de las personas a los servicios públicos esenciales y provocó un caos indescriptible. Aquellos cuyos negocios dependían de Internet sufrieron pérdidas de ingresos que los expusieron a riesgo de quedarse sin hogar, hambrientos o a muchas más. Y esto porque los gobiernos prueban cosas, desconectan a ver qué pasa. Luego tomarán decisiones en base a eso, porque ya sabemos que sin fuentes donde corroborar que una noticia es cierta, el control del mensaje vuelve a los medios tradicionales que se alimentan de la subvención pública. En junio de 2023, para aumentar la conciencia sobre los apagones y alentar a los gobiernos a no desconectar sus poblaciones de ese recurso esencial, la organización Internet Society lanzó una calculadora llamada NetLoss. Esta está alojada en la Internet Society Pool y mide el daño económico de cada país causado por los apagones de Internet, incluyendo la pérdida de inversión extranjera y del Producto Interno Bruto, los cambios en las tasas de desempleo y en la inflación y todo tipo de datos. En teoría, esto debería desincentivar la desconexión voluntaria por parte de algún gobierno. La pregunta que nos van a hacer en breve es, ¿podríamos sobrevivir un día sin Internet? El motivo es simple, siempre es el mismo, ¿ah? Por tu seguridad. Necesitamos cierto margen de acceso a tu privacidad, a tu vida. ¿Quién no cedería parte de su intimidad a cambio de que no te pase nada si pierdes el acceso a Internet? Si todo lo quieres, está ahí. Sería como desconectarte a ti mismo, ¿no? Pues bien, el gobierno de turno te pedirá que, como hay riesgos notables de que estas cosas pasen, como las pandemias, como las quiebras bancarias, como la inseguridad en las calles, como todo lo que puede acabar con tu tranquilidad, pues se hace necesario. Y, pucha, lo siento, lo necesito, la verdad es que lo necesito, que me permitas acceder a ese tú digital con algo más de profundidad. La vida sin Internet es difícil de imaginar. La usamos prácticamente para todas nuestras vidas, incluso para conectarnos con quienes nos rodean. Entonces la pregunta es, ¿qué sucedería si Internet desapareciera de repente? Veamos, te despiertas cada mañana y comienzas tu rutina, que para la mayoría de nosotros incluye ponernos al día de las noticias a través de Internet, ya sea también comunicarse con tus amigos o ver lo que hacen las celebridades, informarte acerca de los deportes, de los eventos actuales. Generalmente comienza siempre con tu teléfono inteligente, tu smartphone o tu tablet, incluso en tu trayecto hacia tu trabajo, a donde vayas. Tienes un podcast o una estación de radio por internet que te informa. Una vez que estás en el trabajo, envías correos electrónicos, haces videoconferencias, escribes informes, envías algunos mensajes a amigos, clientes, lo que sea. Y a menos que también tengan en tu oficina tengan políticas de bloqueo de sitios web, también probablemente revises tus perfiles de las redes sociales y cosas por el estilo. Finalmente, al final del día llegas a tu casa y te desconectas, te desconectas.
con algo que puedes ver en alguna plataforma como Netflix o Prime y echas un último vistazo a las redes sociales antes de dormirte. Más o menos esa es la rutina. Sin embargo, ¿qué sucedería si Internet desapareciera? Si se secara, como decían en South Park. ¿Caeríamos en una era de oscuridad y oscurantismo o en alguna distopía como la anticipada por Barjavel en Ravage? De repente levantamos la vista de nuestros teléfonos, de nuestros computadores y echamos un vistazo. Internet como lo conocemos, imagínate que desaparece. Y es que un apagón generalizado de Internet podría, de hecho, ser provocado por una fuerte tormenta solar que golpease a la Tierra. Ese es un evento raro, real y factible, pero que aún no ha ocurrido en teoría en la era digital, según los expertos. En esta parte final del programa vamos a hablar acerca del tema de las tormentas o erupciones solares. Pues he escuchado muchas opiniones que me han parecido bastante desinformadas en distintos medios. Ya hemos estado cerca de un apagón global que nada tuvo que ver con el fallo de los sistemas, ni con un ciberataque o con un corte voluntario por parte de algún gobierno o institución. Se trata del denominado apocalipsis de Internet que podrían haber provocado esas tormentas solares que mencioné antes. Suena como algo sacado de una película de ciencia ficción, pero la verdad es que los campos magnéticos desatados por una super tormenta solar suelen atravesar la magnetosfera de la Tierra, enviando corrientes a través de la infraestructura humana. La aurora boreal o austral, que es más o menos algo que proviene de ahí, eh, consiste inusualmente en una luz de colores azules, verdes, incluso blancos, que adorna los cielos de vez en cuando. Las tormentas solares se producen debido a la actividad en la superficie del Sol, especialmente en sus capas más externas. Los principales factores y procesos involucrados son los siguientes. Las manchas solares, que son regiones más frías y oscuras en la superficie del Sol, causadas por concentraciones intensas de actividad magnética. Estas manchas son indicadores de áreas donde el campo magnético solar es más fuerte y donde suelen originarse las tormentas solares. Las llamaradas solares, que son explosiones repentinas de energía en la atmósfera del Sol y que liberan grandes cantidades de radiación electromagnética. Ocurren cuando las líneas del campo magnético cerca de las manchas solares se retuercen y se rompen, liberando energía acumulada. Pueden enviar partículas energéticas y radiación a través del sistema solar, afectando las comunicaciones y los satélites en la Tierra. Y tenemos las eyecciones de masa coronal, o por su sigla también conocidas como CME. Estas son grandes expulsiones de plasma y campos magnéticos desde la corona solar, que es la capa más externa del Sol. Durante una CME, enormes burbujas de gas cargado, que es el plasma, son lanzadas al espacio a velocidades extremadamente altas. Si una CME se dirige hacia la Tierra, puede interactuar con el campo magnético terrestre, causando tormentas geomagnéticas que afectan las redes eléctricas, las comunicaciones por radio y las auroras boreales y australes. Como las partículas energéticas y el plasma de una tormenta solar llegan a la Tierra, interactúan con su campo magnético. Esta interacción puede comprimir el campo magnético de la Tierra por el lado diurno y estirarlo por el lado nocturno, induciendo corrientes eléctricas en la ionosfera y en la superficie terrestre. Entonces, resumiendo, tenemos la formación de manchas solares, que son la intensificación del campo magnético en ciertas áreas de la superficie del Sol, las llamaradas solares, que es la liberación de energía cuando las líneas del campo magnético se rompen, y las eyecciones de masa corporal, corporal o coronal o CME, que es la expulsión de plasma y campos magnéticos al espacio. Interactúan con la Tierra las partículas y campos magnéticos con el campo magnético terrestre, causando efectos geomagnéticos.
¿Qué fue el evento Carrington ahora? Del que mucho se ha hablado. El evento Carrington de 1859 fue la tormenta geomagnética más poderosa registrada en la historia. Ocurrió entre el 28 de agosto y el 2 de septiembre de 1859, con su pic máximo el 1 y 2 de septiembre. Esta tormenta fue provocada por una gigantesca eyección de masa coronal, CME, del Sol, que envió una oleada de partículas solares cargadas hacia la Tierra. El evento lleva el nombre del astrónomo británico Richard Carrington, quien observó una explosión solar brillante en la superficie del Sol el 1 de septiembre de 1859. Esta fue una de las primeras observaciones de una fulguración solar. La CME alcanzó la Tierra en aproximadamente 17 horas, mucho más rápido que el tiempo típico de llegada, que son de 2 a 3 días. La tormenta geomagnética resultante fue tan intensa que las auroras boreales y australes se observaron en lugares inusuales como el Caribe y Hawái. En el norte de Estados Unidos las auroras eran tan brillantes que se podía leer un diario en la noche bajo la luz de estas auroras. El evento tuvo un impacto significativo en la tecnología de la época, principalmente los telégrafos. Las redes de telégrafos en Europa y en América del Norte en realidad fallaron, y en algunos casos los operadores de telégrafo recibieron descargas eléctricas. Las corrientes inducidas geomagnéticamente eran tan fuertes que algunos operadores de telégrafo pudieron desconectar sus baterías y continuar enviando mensajes utilizando únicamente la corriente inducida por la tormenta. El evento Carrington es fundamental para la comprensión moderna del clima espacial y su potencial impacto en la tecnología de la Tierra. Sirve como un recordatorio de la vulnerabilidad de nuestra infraestructura tecnológica a las tormentas solares. Un evento similar hoy en día podría causar interrupciones masivas en las comunicaciones por satélite, redes eléctricas y sistemas de navegación. Las agencias espaciales y científicas utilizan el evento Carrington como un modelo para desarrollar estrategias de mitigación y preparación. El evento Carrington sigue siendo un tema de estudio crucial para comprender cómo los fenómenos solares extremos pueden afectar a la Tierra y cómo podemos prepararnos para futuros eventos de este tipo. Desde el evento Carrington de 1859, entonces, se han registrado varias otras tormentas geomagnéticas significativas. Voy a detallar algunas de las más notables. Tenemos la tormenta geomagnética de 1921, de mayo de 1921, también conocida como la tormenta del ferrocarril, que afectó las redes de telégrafo y el servicio ferroviario. Las auroras fueron visibles en latitudes mucho más bajas de lo normal, llegando hasta latitudes tan bajas como Texas. El evento de marzo de 1989, esta tormenta geomagnética causó una falla en la red eléctrica de Quebec, dejando a 6 millones de personas sin electricidad durante 9 horas. También afectó satélites y sistemas de comunicación en todo el mundo. El evento de Halloween de 2003, que fue entre octubre y noviembre de 2003, consistió en una serie de tormentas, de poderosas tormentas solares conocidas como las tormentas de Halloween, y causaron interrupciones en los satélites, la navegación aérea y las redes eléctricas. Las auroras fueron visibles en lugares tan al sur como Texas y el Mediterráneo. Tenemos el evento del 23 de julio del año 2012. Aunque esta tormenta no impactó directamente a la Tierra, fue una de las eyecciones de masa corporal de masa coronal más poderosas registradas. Si hubiera golpeado a la Tierra, habría tenido efectos similares o peores que el evento Carrington. El evento también tenemos que sucedió entre el 4 y el 10 de septiembre del 2017, que fue una serie de tormentas solares que incluyó la erupción solar más poderosa en más de una década. Provocó interrupciones en las comunicaciones de radio y la navegación GPS, y se observaron auroras en latitudes más bajas de lo normal. Tenemos también, finalmente, el evento del 12 de mayo del 2021,
que fue una tormenta geomagnética moderada que afectó principalmente las comunicaciones por radio de alta frecuencia en el hemisferio norte. No causó daños graves, pero sirvió como recordatorio de la constante actividad solar y su potencial impacto en la tecnología. Estas tormentas geomagnéticas subrayan la importancia de monitorear la actividad solar y preparar las infraestructuras tecnológicas para mitigar los posibles impactos de futuros eventos solares extremos. Una tormenta geomagnética extremadamente poderosa, como un evento similar al Carrington, tiene el potencial de causar daños significativos a las infraestructuras tecnológicas, pero no al punto de fundir los chips de silicio de los aparatos existentes en la Tierra. ¿Cuáles son los impactos potenciales de una tormenta geomagnética extrema? Tenemos las corrientes inducidas geomagnéticamente, o por, conocida por su sigla Higgs. Las tormentas geomagnéticas pueden inducir corrientes eléctricas en las redes de transmisión eléctrica, lo que puede dañar transformadores y otros componentes críticos de las redes. Esto puede causar apagones generalizados, como ocurrió en el evento de marzo de 1989 en Quebec. Tenemos las interferencias de las comunicaciones y navegación. Las tormentas solares pueden afectar las comunicaciones por radio y a los sistemas de navegación satelital, los GPS. Las partículas cargadas pueden alterar la ionosfera, lo que a su vez interfiere con las señales de radio y satélite. Y tenemos los satélites y la tecnología espacial. Los satélites en órbita, que son montones, pueden ser dañados por la radiación y las partículas energéticas provenientes del Sol. Esto puede afectar la funcionalidad de los satélites de comunicaciones, de observación y navegación. Las infraestructuras críticas como las redes eléctricas y los satélites están diseñadas con ciertas protecciones contra eventos solares. Los sistemas de energía pueden ser apagados o desconectados temporalmente para protegerlos de daños permanentes durante una tormenta geomagnética severa. Ya hemos visto que se tardan horas y a veces días en llegar desde el Sol a la Tierra. Aunque una tormenta solar extrema puede causar daños significativos, el concepto de fundir los chips de silicio no es factible. Los chips de silicio no son directamente vulnerables a las corrientes inducidas geomagnéticamente, de la misma manera que tampoco lo son los transformadores de gran tamaño. Sin embargo, la radiación puede causar efectos o errores temporales o daños permanentes incluso en los componentes electrónicos, especialmente en los satélites y en los equipos no protegidos. Se habla también de los PEM o los pulsos electromagnéticos. Veamos cuáles son las diferencias con una tormenta solar. Un PEM o pulso electromagnético generado por una explosión nuclear a gran altitud podría causar daños más generalizados a los dispositivos electrónicos debido a la rápida liberación de energía electromagnética. Un PEM puede inducir voltajes y corrientes muy altos en los circuitos electrónicos, lo que puede dañar o destruir componentes electrónicos sensibles. Las tormentas geomagnéticas, aunque son potentes, no generan pulsos tan intensos como un PEM nuclear. Las corrientes inducidas geomagnéticamente afectan principalmente las infraestructuras largas, como las líneas de transmisión eléctrica, y menos a los dispositivos electrónicos individuales. En resumen, una tormenta geomagnética extremadamente poderosa puede causar daños graves e interrupciones en la infraestructura tecnológica, pero no tiene la capacidad de fundir los chips de silicio en los dispositivos. La preparación y mitigación son cruciales para minimizar los impactos de tales eventos solares en nuestras infraestructuras críticas. Algo muy importante, la interferencia electromagnética o inducción electromagnética o EMI, por sus siglas en inglés, no afecta a la fibra óptica. Hoy en día, el mayor volumen de tráfico de Internet en el mundo
circula a través de troncales de fibra óptica y de grandes cables submarinos de dicho material. Es decir, en el caso extremo de una tormenta solar geomagnética de enorme intensidad, no se preocupen, no matará a la Internet, no la secará. Bueno, para finalizar, les voy a contar cómo termina la historia de Ravage de René Barjavel. Luego de que todas las fuentes energéticas se extinguen, los motores dejan de funcionar, el combustible se inutiliza y el hierro se ablanda, la total dependencia de la sociedad urbana sofisticada en la electricidad se transforma en su condena. Todo deja de funcionar. Los aviones caen, atenuada su caída por los paracaídas de emergencia que llevan. Los impresionantes rascacielos privados de ascensores se transforman en trampas para sus moradores. Hasta las vestimentas se abren al fallar los cierres magnéticos, dejando a todo el mundo a la vista con una elocuente desnudez. Barjavel incluye un factor truculento, al tiempo que exquisitamente irónico e imaginativo. Las personas del 2052, en un alarde supino de superficialidad y estupidez, en vez de sepultar a los muertos, los colocan dentro de sus casas, en gabinetes refrigerados rodeados de un material transparente. Allí están sus ancestros, vestidos con sus ropas preferidas y congelados en sus actitudes más emblemáticas, mirándolos a toda hora, vigilándolos. Este es el más allá de aquella sociedad tecnológica. Por supuesto que al caer la electricidad, los cadáveres comienzan a descongelarse, creando un cuadro tan ridículo como atroz. París pasa así, en pocas horas, de ser una urbe ultramoderna floreciente a ser un campo de batalla maloliente, inmerso en un terrible caos. El metro parisino es un epicentro de horror, de cuyas bocas emergen mesmerizados sobrevivientes con heridas. No tardan en manifestarse el hambre y la peste. Finalmente, gran parte de la ciudad es consumida por un incendio. La compleja cultura parisina se hunde junto con su derecho. La catástrofe ha dejado expuesta la verdad. En el mundo que sigue, solo los sanos y vigorosos tendrán lugar. Se han impuesto la vuelta a la tierra y al derecho de la fuerza. Una de las leyes de base del Estado nuevo es aquella que hace obligatoria la poligamia. Esto porque el cólera, el incendio, el hambre habían dejado muy pocos sobrevivientes. Y entre estos escapados se contaban alrededor de 4 mujeres por cada hombre. La misma proporción subsistió en los nacimientos que siguieron a la catástrofe. La naturaleza, leo, para repoblar el mundo, había multiplicado los dulces terrenos de cultivo. Ella preveía que no faltaría la simiente. El regreso a la Tierra ha funcionado exactamente como lo presagiara Nietzsche. Ha aparecido el superhombre. Leo, a 129 años, François Duchamp acaba de reemplazar a su séptima mujer por una jovencita de 18 años, quien, 5 meses después de las nupcias, ha vestido con orgullo la túnica roja de las mujeres encintas. François se casa con 7 mujeres. Cada aldea le envía a su joven más bella, pero él toma también a 2 mujeres defectuosas. Ha tenido 227 hijos y una sola hija, Blanca, nacida cuando él ya superaba los 100 años. Cito textual: en esta milagrosa abundancia de machos, los paisanos simples han reconocido el favor otorgado por el cielo a una raza de amos y se han regocijado de ello. Pero la paz monumental se quiebra. Cierto día un jinete aparece al galope en su caballo de trabajo. Es un joven campesino,
Su rostro lleva la marca de un terror indecible. No puede hablar, se desmorona. Entonces un ruido que jamás ninguno de quienes están allí ha escuchado se aproxima. Las calles se cubren de un espanto atroz. Es una bestia a cuyo paso las personas huyen despavoridas. Donde ella ha pasado, humea el suelo. François aguarda en silencio. La máquina se detiene delante de él, sobre 6 ruedas de bronce masivo, sin dejar de temblar. Un hombre salta a tierra. Es un coloso. Su torso desnudo, su delantal de cuero, su rostro están negros de sudor y de carbón. Avanza hasta el jefe. Su barba negra está curtida. Ofrece su vehículo como regalo al patriarca, que lo contempla sin emoción ni alegría. Denis, el nuevo vulcano francés, dice que ha tardado 10 años de trabajo secreto para construir su máquina. Quería darte la sorpresa, le explica a François. El patriarca pregunta a Denis de dónde sacó la idea. Considerando una marmita al fuego, el agua que hervía levantaba la tapa, responde el herrero. Pone su creación a los pies de François para mejorarla y hacer más de ellas. Está orgulloso de haber construido esta maravilla. Su corazón está lleno de amor y alegría. Pero el viejo estalla en cólera. ¡Insensato! Y lo increpa. ¿No sabes? ¿No les he enseñado a todos que los hombres se perdieron justamente porque habían querido evitar su pena? Habían fabricado miles y miles y miles de tipos de máquinas. Cada una de ellas reemplazaba una de sus gestas, uno de sus esfuerzos. Ellas trabajaban, andaban, miraban, escuchaban por ellos. Ya no sabían servirse de sus manos, ya no sabían hacer esfuerzo, ni ver, ni oír. Su carne inútil se había fundido alrededor de sus huesos. En sus cerebros, todo el conocimiento del mundo se reducía a la conducción de esas máquinas. François anuncia a Denis que no lo dejará ni a sus hermanos tras él circular sobre esa ruta de desgracia. La máquina debe ser destruida. Pero eso no basta. Es necesario que sea destruido el cerebro que la ha concebido. El herrero se espanta. No ha querido hacer mal. Él es inocente, es puro. Está seguro de tener razón. Quiere hacer más suave la tarea de los hombres, no traerles desgracia. Denis, desesperado, toma una barra de bronce para defenderse. El patriarca va hacia él, cuchillo en mano. Hay que destruir el mal desde su nacimiento. Lanza sobre el joven una piedra pesada que le quiebra la nariz. El herrero ruge de dolor, levanta su barra con las 2 manos y la abate sobre François, que cae muerto. Es un momento mitológico. Vulcano ha asesinado a Júpiter. Sobreviene una de esas escenas que el cine suele vincular con la muerte de Jesús. Un gran viento se levanta, ruge, cierra las puertas, los árboles gimen, el agua del torrente hierve, un velo negro desvanece el cielo, borra las estrellas, la tierra refunfuña, los montes tiemblan sobre sus raíces, etc. En medio del apocalipsis, un hombre rubio toma el comando de la máquina y la conduce al abismo. Este es Paul, el yerno y heredero de François, que salta a tierra y el monstruo se hunde en las aguas. Entonces todo se calma, el orden natural se restablece. Paul, con la cabeza gacha, está de duelo. Él ha tratado de ayudar al mensajero que se ha desvanecido en el caballo y por eso ha llegado tarde.
no ha podido salvar al padre del mundo nuevo. Paul reza de rodillas ante el cuerpo del patriarca. Luego, el jefe rubio se levanta para dar inicio a un funeral épico con sabor de la antigua Galia. Y el libro termina así. Toda la noche, Blanca, la única hija de François, había velado, esperado el retorno de su padre y de su esposo Paul. Cuando escuchó el rumor, fue a abrir el portal. Al pasar por los rosales, recogió una rosa y la puso en sus cabellos. Mis queridos amigos, espero que se hayan entretenido, que hayan sacado alguna enseñanza de todo esto, entendido algo, y nos vemos en el siguiente capítulo de La Enésima Derivada. Chao. Compañías de todo el mundo están sufriendo una caída informática por un problema de la compañía Microsoft. ¿Cuál ha sido el origen del fallo? Pues una actualización de un antivirus. Y es que el mundo está en pausa tras reportarse una falla tecnológica a nivel global. ¿Te enteraste que un fallo informático provocó pérdidas millonarias a miles de empresas en todo el mundo? Con First Supply tu empresa estará 100% segura y con un sistema informático estable. Si Microsoft perdió millones, ¿qué pasaría con tu empresa? Contáctanos para mayor información y recuerda, la mantención es la clave, no te arriesgues. First Supply, expertos en infraestructura de TI.